Robert Bob Reynolds es un hombre común y corriente, alguien que podrías pasar por alto en una multitud. Vive una vida aparentemente normal, con sus propias rutinas y desafíos cotidianos. Sin embargo, hay algo extraordinario en él que lo distingue de cualquier otra persona. Posee el poder de 1.000.000 de soles explotando, una energía tan inmensa que desafía la comprensión humana. Este poder no solo lo convierte en uno de los seres más poderosos del universo, sino que también le otorga una responsabilidad abrumadora. Él es Sentry, un faro brillante de esperanza y un símbolo de poder sin igual. Con su resplandor dorado, se erige como un protector de la humanidad, dispuesto a enfrentar cualquier amenaza que se cruce en su camino. Creado por mí y el talentoso artista Jay Lee, Sentry irrumpió en escena en el año 2000, cautivando a los lectores con su inmenso poder y su intrigante historia. Desde su primera aparición, ha sido un personaje que desafía las expectativas y explora las profundidades de la condición humana. Sin embargo, debajo de la superficie de este guardián dorado se encuentra un individuo profundamente perturbado, atormentado por un pasado envuelto en misterio y luchando contra una oscuridad que amenaza con consumirlo. Su vida está marcada por una dualidad constante, una lucha interna que refleja las batallas que enfrenta en el mundo exterior. La historia de Sentry es una de inmenso poder y vulnerabilidad paralizante, una batalla constante entre el bien y el mal que se libra dentro de los confines de su propia mente. Esta dualidad lo convierte en un personaje profundamente humano, a pesar de sus habilidades sobrehumanas. Él lidia con el peso de sus habilidades, cuestionando su lugar en el mundo y luchando contra demonios internos que se manifiestan de maneras aterradoras. Estos demonios no solo amenazan su bienestar mental, sino también la seguridad de aquellos a quienes ha jurado proteger. Su viaje es un testimonio de las complejidades de la psique humana, explorando la fragilidad de la mente incluso cuando se le otorgan habilidades divinas. A través de sus experiencias, Sentry nos muestra que incluso los más poderosos entre nosotros pueden ser vulnerables y que la verdadera fuerza reside en enfrentar y superar nuestras propias debilidades. A medida que nos adentramos en el mundo de Sentry, descubriremos las capas de su mente fracturada y las profundas implicaciones de su existencia. Cada capa revela una nueva faceta de su personalidad, una nueva lucha que debe enfrentar y superar. Exploraremos los orígenes de sus poderes, las profundidades de sus luchas psicológicas y los dilemas éticos que surgen de sus inmensas capacidades. Veremos cómo su pasado ha moldeado su presente y cómo cada decisión que toma está influenciada por las experiencias que ha vivido. Al hacerlo, llegaremos a comprender la verdadera naturaleza de este héroe complejo y las batallas eternas que encarna. Sentry no es solo un símbolo de poder, sino también un recordatorio de que incluso los héroes más grandes tienen sus propias luchas internas. Su historia es una exploración profunda de lo que significa ser humano, con todas sus contradicciones y desafíos. Uno de los aspectos más definitorios del personaje de Sentry es su trastorno de identidad disociativo, o TID. Este trastorno no solo define su carácter, sino que también es el núcleo de muchas de sus luchas y conflictos internos. A través de su historia, vemos cómo esta condición afecta no solo a Sentry, sino también a aquellos que lo rodean. Esta condición, a menudo malentendida y tergiversada, juega un papel crucial en la formación de las acciones y motivaciones de Sentry. A menudo, el público y otros personajes no comprenden completamente la profundidad de su lucha, lo que lleva a malentendidos y conflictos adicionales. El TID se caracteriza por la presencia de 2 o más identidades distintas, cada una con sus propios patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Estas identidades pueden ser tan diferentes entre sí que parecen personas completamente distintas. Cada una de estas identidades tiene su propia perspectiva del mundo y sus propias reacciones a los eventos. En el caso de Sentry, esto se manifiesta como una lucha constante entre su yo heroico y su contraparte oscura, el vacío. En el caso de Sentry, esto se manifiesta como una lucha constante entre su yo heroico y su contraparte oscura, el vacío. El vacío no es solo una parte de él, sino una entidad completamente separada que representa todo lo que Sentry teme y odia de sí mismo. Estas identidades distintas no son simplemente facetas diferentes de la misma personalidad,
Operan como entidades separadas, a menudo inconscientes de las acciones y motivaciones de la otra. Esto crea una dinámica interna compleja y a menudo caótica. Operan como entidades separadas, a menudo inconscientes de las acciones y motivaciones de la otra. Para Sentry, esto significa que mientras se esfuerza por ser una fuerza para el bien, el vacío representa sus miedos reprimidos, su ira y sus tendencias autodestructivas. Para Sentry, esto significa que mientras se esfuerza por ser una fuerza para el bien, el vacío representa sus miedos reprimidos, su ira y sus tendencias autodestructivas. Esta dualidad interna es una fuente constante de conflicto y tensión. El vacío es una amenaza constante, acechando en los recovecos de la mente de Sentry, esperando cualquier signo de debilidad para explotar. Esta presencia constante del vacío añade una capa de peligro y urgencia a las acciones de Sentry, esperando cualquier signo de debilidad para explotar. Esta lucha interna es fundamental para el personaje de Sentry, agregando capas de complejidad y tragedia a su historia. Cada decisión que toma está influenciada por esta batalla interna. Esta lucha interna es fundamental para el personaje de Sentry, agregando capas de complejidad y tragedia a su historia. Plantea preguntas sobre la naturaleza de la identidad, el poder de la mente humana y la responsabilidad que conlleva ejercer un poder inmenso. Plantea preguntas sobre la naturaleza de la identidad, el poder de la mente humana y la responsabilidad que conlleva ejercer un poder inmenso. La lucha de Sentry con su TID no es solo una batalla interna, sino también una reflexión sobre la condición humana y los desafíos de vivir con una enfermedad mental. El TID de Sentry no es un recurso argumental, sino un aspecto fundamental de su ser, que da forma a sus interacciones con el mundo e influye en cada una de sus decisiones. A través de su historia, vemos cómo esta condición afecta no solo a Sentry, sino también a aquellos que lo rodean. El TID de Sentry no es un recurso argumental, sino un aspecto fundamental de su ser, que da forma a sus interacciones con el mundo e influye en cada una de sus decisiones. La complejidad de su condición añade una profundidad única a su personaje, haciendo que su lucha sea tanto personal como universal, que da forma a sus interacciones con el mundo e influye en cada una de sus decisiones. La lucha de Sentry con su TID es un recordatorio de que incluso los héroes más poderosos tienen sus propias batallas internas, y que la verdadera fuerza a menudo reside en enfrentar y aceptar estas partes de uno mismo. Para entender a Sentry, uno debe entender al vacío. El vacío no es solo una entidad separada, sino una manifestación de la oscuridad interna de Sentry. Es una parte integral de su ser, una sombra que siempre está presente, acechando en los rincones más oscuros de su mente. Esta entidad no es simplemente un ser separado, sino una parte integral de la psique de Sentry, que representa la oscuridad reprimida que habita en todos nosotros. El vacío es una fuerza que se alimenta de las emociones negativas, de los miedos y las inseguridades que Sentry intenta ocultar. Es una representación de todo lo que Sentry teme y odia de sí mismo. El vacío es la encarnación de los miedos más profundos de Sentry, sus dudas y el potencial destructivo que viene con su inmenso poder. Es una fuerza que siempre está al acecho, esperando el momento perfecto para tomar el control. Cuando Sentry se enfrenta a sus propios demonios internos, el vacío se fortalece, aprovechando cada momento de debilidad. Es una fuerza de caos y destrucción, que busca constantemente liberarse de los confines de la mente de Sentry y causar estragos en el mundo. El vacío no solo quiere destruir a Sentry, sino que también quiere desatar su furia sobre todo lo que Sentry aprecia. Es una amenaza constante, una tormenta que siempre está a punto de desatarse. La relación entre Sentry y el vacío es compleja y multifacética. No es simplemente una batalla entre el bien y el mal, sino una lucha interna que refleja la dualidad de la naturaleza humana. Sentry y el vacío son dos caras de la misma moneda, inextricablemente unidos y eternamente atrapados en una batalla por el dominio. Son dos caras de la misma moneda, inextricablemente unidos y eternamente atrapados en una batalla por el dominio. Esta lucha no solo define a Sentry, sino que también determina el destino de todos los que lo rodean. Cada victoria y cada derrota en esta batalla interna tiene repercusiones en el mundo exterior. Cuando Sentry está en su punto más fuerte,
El vacío se mantiene a raya. Su influencia es mínima. En estos momentos, Sentry puede aprovechar todo su potencial, utilizando su poder para el bien. Sin embargo, esta paz es frágil y siempre está en peligro de ser rota. Sin embargo, cualquier grieta en la determinación de Sentry, cualquier momento de debilidad o duda, permite que el vacío gane terreno. Es en estos momentos de vulnerabilidad cuando el vacío se vuelve más peligroso, aprovechando cada oportunidad para sembrar el caos. El vacío se alimenta de las inseguridades de Sentry, explotando sus vulnerabilidades y amplificando sus tendencias autodestructivas. Es una presencia insidiosa que siempre está buscando formas de debilitar a Sentry, susurrándole dudas al oído y recordándole sus fracasos pasados. Le susurra dudas al oído, recordándole sus fracasos pasados y tentándolo con el encanto del olvido. El vacío es un maestro de la manipulación, utilizando las propias emociones de Sentry en su contra. Cada susurro, cada sombra, es un recordatorio constante de la lucha interna que Sentry enfrenta. Cuanto más intenta Sentry reprimir al vacío, más fuerte se vuelve, alimentando un círculo vicioso que amenaza con consumirlo por completo. Es una batalla interminable, una lucha constante por el control que define la existencia de Sentry. En última instancia, la verdadera fuerza de Sentry radica en su capacidad para enfrentar y aceptar esta oscuridad, en lugar de intentar reprimirla.